Tino, hola, buenas tardes. Qué bueno que estés por acá. Mucho gusto, yo soy Mariel. Creo que no te había visto por estos lados. Francisco, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Fer, buenas tardes. Hola, hola. Chicos, qué gusto verlos. Veo a algunos conocidos, a otros que no. Pero pues me voy presentando primero. Tino, saludos. Gómez, hola, hola, buenas tardes. Hola, hola. Ya llegó nuestro doctor. Vamos a enlazarlo. Chicos, me voy presentando. Yo soy Mariel y están en Renavida. Y en estos momentos vamos a estar enlazando con nuestro doctor, que es un especialista. Eh, Hola, hola. Hola, doctor. Hola, buenas tardes. Noches por allá. Sí, por acá, buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cómo está todo? Muy bien, gracias. Qué gusto saludarlo, conocerlo. Mucho gusto. Aunque sea El de esta placer es manera, mío. pero está padre. Es así. Bueno, Pero esta es una buena me forma voy de conocernos presentando. ahora. Sí, sí, yo lo sé. Te digo, me voy presentando para los que van entrando, que son nuevos. Yo soy Mariel y estaré en Renavida. Y todo esto se hace con el afán, o el objetivo de concientizar a todo el público en general, incluyéndonos a nosotros como pacientes renales, de toda la problemática que lleva pues una insuficiencia renal y que también si están en unos estadios tempranos, en fase aguda, pues se pueden prevenir y alargar un proceso, pues llegar a una hemodiálisis, a un trasplante. Y por lo pronto tenemos a un súper invitado que en verdad no manches, es un amor de persona, nuestro doctor, que desde Venezuela, que es urólogo, no sé si se pueda presentar un poquito, doctor, por favor. Sí, mi nombre es Tomás Machado. Como tú dices, soy urólogo y realmente agradecido también contigo por esta invitación, porque de alguna forma creo que parte de lo que podemos ayudar al público, parte de lo que podemos ayudar a los pacientes con enfermedad renal, parte de lo que podemos, digamos, mejorar su calidad de vida es siempre desde la educación, digamos, desde esos Claro. puntos, esos tips que podemos ayudarlo a mejorar su calidad de vida, a mejorar digamos, su forma de vida, y digamos que eso puede ser un potencial bien enorme para cambiar vidas, sí, que creo que es el punto que tenemos que trabajar. Estoy totalmente de acuerdo y sinceramente pues se hace con este objetivo, esto de los lives, pues que realmente muchas veces ustedes como médicos o andan a las carreras o simplemente nosotros no pensamos más allá para preguntar y pues compartiendo historias y compartiendo este tipo de cosas, pues sí podemos informar un poquito más a las personas. Sí, es Pero así, es bueno. así. Yo creo que hay muy buenas, digamos, anécdotas, hay muy buenas historias y que, digamos, que cuando la gente le dicen que tiene una enfermedad renal o que tiene una patología renal, que tampoco tiene que ser hasta el punto que sea terminal, quizás uno de los primeros impactos emocionales crea, digamos, ese rechazo o esa situación donde, digamos, está el miedo, está la inseguridad y parte de estos, digamos, estos live, estos sistemas de educación continua para el paciente permiten eso, pues permiten mejorar su calidad de vida. Así es, doctor. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero si quiere podemos empezar presentándose un poquito usted, lo que estudió, dónde estudió, cuántos años lleva en esto. Platíquenos un poco de usted. A ver, yo tengo de graduado de médico, tengo 20 años, ¿sí? Después de haber graduado de médico, nosotros acá en Venezuela teníamos que hacer algo que se llama un año de medicina rural y luego hice 2 años de algo que se llama residencia asistencial en cirugía, que es, digamos, una práctica para lo que luego vas a dedicarte, ¿sí? Después hice el posgrado de cirugía general, que son 3 años acá en Venezuela, y por Ok. último, serían los 3 años de urología. Es interesante que en la sede donde yo me gradué, que es en el hospital militar, no soy militar, soy civil, y Ok. digamos que eso es una sede adscrita a la Universidad Central de Venezuela, que es quizás la universidad más importante acá en Venezuela. Digamos, trabajamos mucho con todo lo que tenga que ver con enfermedades renales, con enfermedades terminales, en el caso de las enfermedades renales, y todo lo que tenga que ver con el paciente trasplantado, con trasplantes renales, con la cirugía del urémico.
Entonces, digamos que es interesante cómo podemos desde la urología también abordar todo este tipo de enfermedades para de alguna forma sumar mejores, digamos, mejores años a los pacientes. En algunos pacientes, obviamente, después del trasplante, mejorar su calidad de vida, educarlos, que al final de todo, digamos que podemos mejorar su pronóstico y su calidad. Claro que sí, doctor. Doctor, ahora bien, un urólogo, ¿qué es lo que hace un urólogo? Porque muchas personas no conocen lo que es urología. ¿Qué hace un urólogo? ¿Cuál es su Sí, función? sí, el urólogo es el que se encarga de todo lo que tenga que ver con la parte anatómica o la parte orgánica, digamos, desde la estructura física, ¿sí? Digamos, nosotros somos los que operamos, lo que tenemos que hacer el trasplante renal, lo que tenemos que hacer la cirugía en el caso de que haya un cálculo en los riñones, lo que hacemos la cirugía en el caso de que haya un problema, digamos, tipo cáncer a nivel de los riñones. Digamos que somos los que tenemos que actuar si hay algún tipo de lesiones que condicione que los riñones no estén funcionando de forma adecuada, bien sea por cualquier proceso obstructivo. Cuando las vejigas no funcionan de forma adecuada, es el urólogo el que se encarga. Y gracias por tu pregunta, porque muchos pacientes a veces nos preguntan si, doctor, yo tengo que ir con el urólogo o tengo que ir con el nefrólogo. Y Exacto. parte de los pacientes con enfermedad renal realmente tienen que ser tratados por ambos. Inicialmente, quizás es tratado por el nefrólogo, porque el nefrólogo es el encargado de todo lo que tenga que ver con la parte fisiológica y fisiopatológica. Quiere decir, cómo funciona el riñón por dentro, cómo es la Ok. filtración del riñón, cómo es la limpieza de la sangre, eso se encarga el nefrólogo. Pero cuando hay alguna estructura física, bien sea a nivel del sistema colector o a nivel del parénquima que esté condicionando que la orina quizás no salga, bien sea por un cálculo, bien sea por una estenosis, ahí es cuando el urólogo también tiene que trabajar, ¿no? Y por eso es que muchas veces nosotros trabajamos de la mano con el nefrólogo, porque tenemos que trabajar en conjunto para el bienestar de la unidad renal y, digamos, del paciente, ¿no? Ok, doctor. Es muy interesante y muy importante lo que está diciendo porque realmente, bueno, yo he platicado así con otras personas igual de hemodiálisis y eso, y se tiene la idea cuando hay un trasplante renal que se encarga totalmente un nefrólogo. Ustedes como urólogos, ¿cuál es pues su función para nosotros como pacientes renales? A ver, digamos que hay una subespecialidad dentro de la urología, incluso también dentro de la cirugía general, que es Ok, el médico, el cirujano del urémico, ¿sí? El cirujano urémico es el que se encarga de lo que tiene que ver con el trasplante renal, bien sea dos tipos que hay fundamentalmente, que es de vivo a vivo o de cadáver a vivo, ¿sí? claro. Y él es el que se va a encargar también de todos los, digamos, todas las complicaciones de la cirugía. Estas complicaciones de la cirugía pueden ser, digamos, precoces o inmediatas, mediatas o tardías. Va a depender Ajá. del tiempo. E inmediatamente, digamos, las primeras horas de la cirugía del trasplante, digamos, se va a encargar, es fundamentalmente el cirujano del urémico, ¿sí? Y el cirujano también se va a encargar de todo lo que tenga que ver con los accesos vasculares periféricos, lo que son las fístulas, lo que son digamos, quizás los anexos venosos periféricos, por vías Ajá. principales, también se encarga el cirujano del urémico. Ok, ok. Entonces, en sí, el urólogo, ¿qué hace con nosotros como pacientes renales? Inicialmente es el que también va a estudiar todo lo que tenga que ver con las indicaciones para la cirugía, el tipo de abordaje, cuál es la mejor, digamos, forma de hacer la cirugía, si realmente la condición es para una cirugía de vivo a vivo o inclusive la cirugía de cadáver a vivo, y luego Ok. durante el procedimiento quirúrgico, cuál es quizás porque un punto importante es que el cirujano es el que se va a encargar de todo lo que tenga que ver con el anastomosis después que se realice entre el uréter y la vejiga. Y va a ver en ese Ajá. momento cuál es la mejor, digamos, técnica que va a utilizar para cada caso. ¿Sí? Y luego el monitoreo de cómo está funcionando ese riñón durante las primeras horas del el posoperatorio. Doctor, anastomosis es como la conexión entre La el conducto conexión, y el... correctamente. La conexión Ah, entre el ok. uréter
y la Ajá. vejiga, porque el uréter va a venir del riñón que se va a trasplantar, ¿sí? Y eso se va a pegar Ok. exactamente a nivel de la vejiga. Ah, de acuerdo. Ok, riñón, riñón. Ok, doctor. Y por ejemplo, con el tema que habíamos abordado, ¿cómo mantener una buena salud renal? ¿Qué nos puede decir sobre ello? Sí, es importante mencionar primero que quizás la gente no sabe cuáles son las Ujú. funciones del riñón. Realmente, Ah, gracias a Dios que nos hizo así, nosotros tenemos dos unidades renales, ¿sí? Riñón derecho y un riñón izquierdo. Ahora, claro. ¿qué ocurre? ¿Cuáles son esas funciones y qué es lo que va a hacer que el riñón funcione de forma adecuada? Uno, el riñón, digamos, le va a llegar la sangre a través de las arterias renales al riñón. Y el riñón lo que va, una de las funciones fundamentales es filtrar esa sangre y va a ser la producción de orina, que va a filtrar todos los materiales de desecho que están presentes en la sangre, ¿sí? Entonces, al pasar por el riñón, él va a depurar toda esa sangre y Ah, va a ok. hacer la producción de orina, ¿sí? Ajá. Eso es como una de las partes importantísimas que cumple el riñón. Otra de las cosas que produce es una serie de hormonas y dentro de esas hormonas están unas que son encargadas para la producción de glóbulos rojos, ¿sí? Entonces, por eso es que muchos pacientes renales sufren de anemia, es una anemia especial del paciente con enfermedades renales, porque la producción de esta hormona que se llama eritropoyetina está afectada, ¿sí? Lo otro que también es importante es que influye a través de la producción también de una serie de sustancias en la presión arterial. Entonces, por eso que también estos pacientes a veces también tienen conflicto, tienen problemas con la presión arterial. Y también con una serie de sustancias que actúan en el metabolismo de la vitamina D y en la formación del hueso. Entonces, digamos, es importante que el paciente entienda que estas cuatro funciones fundamentales son las que se alteran cuando de alguna forma empiezan a haber los conflictos en la función renal. Ahora, pero ¿qué es lo más importante? Inclusive lo Ajá. más importante de todo esto es que nosotros podemos prevenir que lleguemos a una enfermedad renal. Es importante decir que las enfermedades renales tienen una serie de estadios. ¿Sí? Hay un Claro. estadio 1, un estadio 2, un estadio 3, 4 hasta el 5. El número 5 ya es cuando tenemos una enfermedad terminal, que es la terminal del riñón, ¿sí? Porque digamos Claro. que el funcionamiento del riñón ya está completamente, digamos, Nulo. casi que cero. Se habla de que Ajá. alrededor del 90 o el 95% del riñón ya no está funcionando y la idea obviamente de este tipo de charlas también y de la prevención es no llegar a estos niveles, ¿sí? Entonces, es Exacto. importante que parte de la educación que nosotros tenemos que implementar a nuestros pacientes es el chequeo, bien sea el chequeo con el internista, el chequeo con el médico nefrólogo o con el cardiólogo o inclusive con el urólogo. Parte de lo que me gusta a mí plantear a mis pacientes es que hay que hacer un chequeo preventivo siempre. Siempre desde los 20 años, así como la mujer va al ginecólogo, todos los pacientes tienen que ir al urólogo, ¿sí? Porque es necesario Ok. chequear cómo está la anatomía de sus riñones, cómo está el funcionamiento de sus riñones, si realmente hay alguna condición, bien sea cálculo en los riñones, alguna presencia de una hidronefrosis, que la hidronefrosis no Ajá. es más que una dilatación del riñón y que puede condicionar, digamos, la falla del riñón a largo plazo. Ok. Entonces, doctor, está hablando sobre los chequeos. ¿Qué tipo de chequeos debemos de hacernos normalmente? ¿O cómo funciona esa parte? Sí, inicialmente dentro de la evaluación urológica está el interrogatorio, ¿sí? Es Ok. importante que veamos siempre, digamos, dentro de los signos de alerta o los signos de alarma, cómo estamos orinando, ¿sí? Y es un punto Vale. importante. Muchos pacientes empiezan a referir, doctor, yo estoy orinando muy poco, o las características del color de la orina son una orina muy amarillenta, o una orina que refieren inclusive con espuma, que nos puede estar asociando la liberación de proteínas a nivel de la orina o inclusive una coloración un poco rojiza, que es lo que nosotros llamamos hematuria, ¿sí? Que no es Ok. más que sangre en la orina. Entonces es Ok. importante que el paciente ya empiece a evaluar cómo está orinando y estos son parte de las características importantes, ¿sí? Otro factor importantísimo es la concentración de esa orina. Si la orina Ok. está digamos, con un olor muy fuerte o un color amarillo muy intenso, nos puede hablar también de grados de deshidratación.
Entonces, uno de los factores importantes que tenemos que cuidar para mejorar el funcionamiento de los riñones es cómo estamos hidratados. Se dice que Ok. cuando tenemos sed, el 70% ya del cuerpo está deshidratado. Entonces no podemos permitir sentir sed. Debemos tener el hábito de consumir agua antes de sentir esa sensación de sed. ¿Sí? Entonces, siempre lo recomendable es tomar agua por lo menos de 6 a 8 vasos al día. Yo le recomiendo mucho a los pacientes cuando de alguna forma ya están, digamos, en algún proceso, digamos, de patología renal, que tengan 2 litros de agua para ellos solos. Si viven en una casa, digamos, acompañados con sus familiares, que aparten 2 litros de agua y que esa sea la botella que ellos van a consumir. Y que vean de alguna forma cómo va bajando la cantidad de agua en esa botella. Y veamos si nos estamos tomando la cantidad de agua o no. Porque muchos pacientes refieren, doctor, yo me tomo 2, 3, a veces no saben la cantidad exacta de agua que toman. Y es un punto importante porque parte de lo que altera el funcionamiento de los riñones es la deshidratación. Entonces Ok. debemos mejorar un factor fácil que es cómo, digamos, tomar agua para mejorar el estado de hidratación. ¿Sí? Doctor, Entonces, dime. perdón que me interrumpa, pero por ejemplo, me llama la atención eso de tomar agua. En el caso de cuando ya estamos, dependiendo del estadio, se va a empezar a tomar el agua, como usted está diciendo, o en cualquier fase, porque en esta fase en la que yo me encuentro, por lo pronto, a mí me restringen mucho los líquidos, porque también hay Sí, una serie de cosas como de que ya no estoy orinando, que ya estoy en tratamiento de hemodiálisis, etcétera. Entonces, es importante saber cómo en qué estadios también se puede llegar a hacer eso, o ya que estás trasplantado, o mucho antes. ¿Cómo funciona eso? sí, justamente lo que tú dices es así. Va a depender mucho del estadio. Normalmente uno lo trata de hacer manejar en pacientes, digamos que tienen una enfermedad renal estadio 1, donde los cambios Ok. son mínimos, ¿sí? O estadio 2, donde tenemos que mejorar el estado de hidratación. Y va a depender del estadio, si es el estadio 5, porque muchos pacientes de estadio 5 son productores de orina. Y hay otros pacientes de estadio 5 que no producen orina, ¿sí? Ah, Porque va a depender del estado de filtración del riñón. En algunos pacientes con enfermedad renal estadio 5, que es lo que llamamos enfermedad terminal, el riñón ajá. funciona todavía para filtrar, ¿sí? Pero no depura completamente, sino que simplemente es la producción de orina que solamente digamos, no depura o no filtra lo que son los electrolitos y la creatinina y las proteínas, ¿sí? Estos pacientes también se le puede considerar que no solamente la restricción de agua tiene que ser con una cantidad, sino que también va a depender de la cantidad de orina que produzcan en el día. Hay pacientes en estas circunstancias que pueden producir alrededor de unos, digamos, 200, 300, 400 cc de orina, y a esto también Ujú. se le suma a su estado de hidratación. Pero yo te lo comento en pacientes en los cuales estamos previniendo cualquier tipo de enfermedad renal, ¿sí? Esos pacientes que Ah, no de van a acuerdo. consulta o esos pacientes que a veces son productores de cálculo en los riñones, en los cuales lo Ajá. ideal es mejorar el estado de hidratación. Ok, aquí hay dos preguntitas, doctor. Una, Gab dice, hola, doctor, ¿cuántos litros de agua recomienda tomar para alguien ya trasplantado? Sí, eso es muy, digamos, muy particular y muy personal, porque va a depender de la condición, uno, del trasplante, dos, de la condición, si el paciente es hipertenso o no, y de la cantidad de orina que se está produciendo, ¿sí? Entonces hay que ir estimando todos estos valores para, digamos, considerar cuál es el valor exacto que tienen que tomar de líquido, porque todos los pacientes no producen la misma cantidad de orina. Si es un paciente que está trasplantado y que tiene una creatinina normal y que está orinando en unas condiciones normales, probablemente la indicación sería entre 1.5 litros de agua al día, ¿sí? Pero siempre cuidando todo lo que tenga que ver con la tensión arterial, la cantidad de orina que orinamos diariamente y cómo estamos, digamos, en los demás exámenes de sangre. Wow, qué interesante. Y aquí hay otra pregunta. Ayrton Fans dice, me diagnosticaron a los 17 años, pero desde los 8 años oriné con mucha espuma. ¿Tiene algo que ver? Sí, muchas veces, a ver, en algunos pacientes la producción de espuma no tiene mucha relevancia, pero es importante hacer igual su chequeo para evaluar simplemente un examen de orina simple, donde el examen de Ajá. orina simple nos puede evaluar cómo están las cruces de proteínas,
digamos, como es un valor cualitativo de las proteínas en sangre, y eso nos Ok, permite saber exactamente cómo está, digamos, ese valor, ¿sí? Porque, digamos, puede ser un predictor si se está realizando algo que se llama proteinuria, que es la presencia de proteínas en la orina. ¿Qué nos quiere orina. decir esto? Que probablemente ya hay un daño a nivel del glomérulo. El glomérulo es la unidad funcional del riñón, es el que permite la filtración, es el que permite la depuración. Y digamos que si esto es como una malla, y la malla tiene que tener unas medidas para que las proteínas no salgan, si esta malla Ajá, está un poco más grande por un proceso inflamatorio o un proceso infeccioso, las por proteínas ahí. van a empezar a salir hacia la Mm, orina, ¿sí? Y esta salida de las proteínas son los que condicionan los procesos que también se llaman como el síndrome nefrótico, el síndrome nefrítico, donde hay una proteinuria importante y es lo que produce muchos de los síntomas. ok, qué bonito lo explicó, nunca me lo habían explicado así. Ya lo Ah, qué entendí bueno. mejor, en serio. Lo que pasa es que a mí me diagnosticaron glomerulonefritis rápidamente progresiva, Es porque correcto, yo me sí. puse mal en una semana y ya dejaron de funcionar mis riñones. Doctor, ahora bien, hablando un poquito sobre ello, ¿cuál es la diferencia entre síndrome nefrítico y nefrótico? Porque son dos cosas Sí, distintas. son dos cosas distintas. La diferencia fundamental es el grado de filtración de las proteínas que está ocurriendo en el riñón. En el caso del síndrome nefrótico, digamos, la proteinuria es mucho más marcada y los pacientes se hinchan, ¿sí? Se coloca una cara redonda, se le hinchan los ¿No? miembros inferiores, es correcto. Ajá. Pareciera que estuviesen como gorditos, pero lo que tienen es gordura por agua. Entonces, Ok. es parte de lo que da este síndrome nefrótico. Y el síndrome nefrítico, obviamente, la filtración de proteínas es menor y viene asociada a otra serie de síntomas como es la hipertensión arterial. Se habla de que tiene un mejor síndrome Ya. nefrítico, pero hay tipos de síndrome nefrítico o hay diferentes Creo que, variedades. Eh, doc- creo que se cortó bastante. Cuando estaba explicando el síndrome nefrítico y se cortó. ¿Nos Sí, en podría el caso del volver síndrome nefrítico, lo que te hablaba era que hay diferentes variedades de síndrome nefrítico, hay a unos decir? más, digamos, más leves y otros mucho más severos. Claro. Ah, vale, vale. Aquí otra preguntita. Dice Gab, doctor, a mí me recomendaron la Renagli, pero para ayudar a los riñones a depurar toxinas. Apenas tengo 6 meses de trasplante y tengo 0,68 de creatinina. ¿Sí recomienda tomarlo para bajar más la creatinina? Bueno, con la creatinina en 0,68 es una creatinina completamente normal. Pero hay que recordar que los pacientes trasplantados no solamente es importante la creatinina, sino que también es importante todo lo que tenga que ver con la depuración en 24 horas. Es un valor mucho más exacto, nos permite saber exactamente y con mayor precisión cómo está funcionando el riñón, porque no solamente se habla de que tenemos que trabajar la creatinina, sino también las proteínas. Cómo está la filtración de proteína en 24 horas, porque es un valor mucho más exacto. Ok. Doctor, ahora bien, con respecto a las infecciones en vías urinarias, ustedes se encargan sobre ello, ¿no? Sí, correcto. Entonces, ¿cuáles son las infecciones más recurrentes que podemos llegar a tener nosotros o nos podemos aliviar de ello y ya no tener, o realmente nosotros como pacientes renales son recurrentes? Sí, una de las cosas que hay que evaluar en los pacientes renales es cómo es el vaciamiento vesical, ¿sí? Todos los Ok, pacientes con enfermedad renal no vacían adecuadamente y es un punto importante. Entonces, ¿qué es el vaciamiento vesical? Digamos que, te doy el ejemplo, un paciente tiene la vejiga llena, 300 cc de orina y cuando va al baño se le mide de nuevo, digamos, el residuo postmiccional y lo ideal sería un valor menor del 10%. Eso quiere decir que tiene que quedar en este caso menos de 30 cc. Cuando este valor es más de 30 cc, en algunos pacientes 100 cc, 150 cc, ya empieza a condicionar un alto residuo postmiccional. Y esto es uno de los factores que puede contribuir a las infecciones urinarias en pacientes posttransplantados, ¿sí? Otro de los factores que también es importante evaluar es si existe o no el reflujo vésico ureteral. ¿Qué ocurre? Cuando se hace esta ajá, anastomosis que mencionamos inicialmente,
donde se pega el uréter a la vejiga, en Ajá. algunas ocasiones no se hace un mecanismo antirreflujo, que en condiciones naturales el sistema urinario lo tiene. Me explico mejor. Nosotros nacemos con un sistema antirreflujo que cuando está la vejiga llena no pasa orina de la vejiga al uréter. Al Pero cuando uréter. se hace el Ajá. trasplante, ese sistema se pierde porque hay que hacer una nueva anastomosis, ¿sí? Entonces, en algunos pacientes, digamos, puede pasar que la orina esté refluyendo desde la vejiga al uréter y eso condicionar una patología por reflujo, ¿sí? Y esto originar infecciones urinarias recurrentes. Y en el paciente trasplantado, obviamente, es bien importante porque es un riñón que de alguna forma es más sensible. También se están Claro. utilizando drogas que de alguna forma suprimen el sistema inmunológico. Y entonces es importante estar chequeando constantemente el olor de la orina, si hay alguna manifestación de fiebre, si hay alguna manifestación de ardor al orinar, digamos, toda esta serie de situaciones, porque hay que tratar de forma rápida y precoz este tipo de infecciones. Guau, ¿y cuál es el tratamiento que se le da a seguir o cómo lo identificamos nosotros? Aparte, dice que el olor de la orina y el color, supongo, ¿no? Sí, ¿Cómo se es pueden correcto, identificar? sí. Ajá. ¿Cómo se pueden identificar Eh, todas estas cosas y qué se tiene que hacer? ok, inicialmente, bueno, una de las cosas importantes es que el paciente trasplantado tiene que estar muy pendiente del olor de su orina, ¿sí? Tanto el olor como el color. En el momento que sintamos un color, digamos, un olor que sea muy fuerte, tenemos que consultar con el médico, ¿sí? Ok. O por lo menos tenemos que hacernos su examen de orina, su urocultivo. Es importante que el paciente trasplantado tiene que estar muy conectado con su nefrólogo, con su, digamos, su urólogo, Ujú. para cualquier, digamos, situación tienen que estar, digamos, rápidamente al médico. ¿Por qué? Porque es importante todo este tipo de chequeos preventivos, es importante atender de forma rápida todas estas situaciones. Lo otro que es importante es cualquier molestia o incomodidad. Un punto importante que hay que mencionar, y esto hay que enseñárselo al paciente post-trasplantado, que normalmente cuando nosotros quitamos el riñón o hacemos la extracción del riñón, que se llama nefrectomía, bien sea Ajá. del donante vivo o del cadáver, nosotros eliminamos todo lo que es el componente nervioso. ¿Sí? Entonces, cuando colocamos, digamos, la pieza del trasplante en el paciente nuevo, digamos, en el paciente que le vamos a hacer el trasplante, el riñón no tiene ningún tipo de inervación. Entonces, el riñón trasplantado no duele. ¿Sí? Entonces es Ok. importante este chequeo porque al no doler, muchas No, manifestaciones clínicas no se presentan. Y es claro. importante que él sepa esto porque ante cualquier mínima situación, él tiene que consultar para ver cuál es la situación de su riñón. Y ahí es donde se necesitan otra serie de estudios como el ecosonograma renal, el ecodoppler del riñón y una serie de otros estudios para evaluar bien cómo está funcionando ese riñón. Ok, doctor, me llama la atención, y le comparto un poquito de mi historia, ¿no? Yo fui trasplantada en el 2008 y yo lo perdí, duró 5 años mi riñón y lo perdí por un cuadro infeccioso muy fuerte que la verdad estuvo súper grave. Pero después de eso sí me empezó a doler el riñón. Entonces no sé si tenga algo que ver otra cosa o porque ya estaba en proceso de que ya iba a dejar de funcionar totalmente o por qué, o por qué empieza a doler si dice que no hay. Sí, empieza a doler ya como una manifestación secundaria de un daño renal ya instaurado, de un daño muy severo, ¿sí? Ajá. Pero digamos que en los primeros cambios no produce ningún tipo de manifestación. Ah, de acuerdo, de acuerdo. Aquí dice otra preguntita. Hola doctor, buenas noches. Yo peso 96 kilos, según tenía que tomar 8 vasos de agua al día porque yo tengo cálculo en los riñones, pero detengo líquidos. ¿Cuántos vasos de agua debo tomar al día? Sí, es importante de que si de forma individual tenemos que evaluar es cuánta orina también están produciendo, ¿sí? Muchos Claro. pacientes hay que mencionarles que hagan un diario miccional. ¿Qué significa esto? Anotar tanto la hora como la cantidad de orina que expulsamos diariamente. ¿Para qué? Por- perdón, porque yo
No te preocupes. Vamos Con a que no sea anotar, coronavirus. correcto, sí. Vamos a anotar cuánta cantidad de agua tomamos y cuánta cantidad de orina producimos. Y vamos a Ok, saber realmente cuánto realmente que se está quedando en el cuerpo. Ejemplo, yo me tomo 2 litros de agua al día, pero solamente orino 1000. Eso quiere decir que hay algo que está produciendo 1000 en el cuerpo que se está quedando, ¿sí? Entonces ok. hay que evaluar. Pero no nos podemos quedar con que, digamos, nos estamos hinchando o no, yo estoy tomando la cantidad de líquido adecuada, pero, no, pero quizás estoy produciendo más. ¿Sí? Entonces es importante, digamos, esta regla o este diario miccional que me va a permitir saber exactamente cuánto líquido tomo, pero cuánta cantidad de orina produzco. Ah, de acuerdo. Ahora bien, doctor, nos ha hablado mucho sobre el paciente post-trasplantado, pero ¿qué función tienen ustedes como urólogos con los pacientes que estamos en diálisis y en hemodiálisis? Sí, en el caso de los pacientes en diálisis, sí, digamos, lo que hace el mayor protagonismo ahí es es el nefrólogo, ¿sí? O Ok, inclusive el cardiólogo o el internista, porque es el que se encarga de todo lo que tiene que ver con la máquina de diálisis, la cantidad de líquido que tiene que, digamos, filtrarse durante la diálisis, la cantidad de diálisis que se tiene que realizar. En algunos casos hay que hacer diálisis de emergencia. En ese caso es el nefrólogo el que se encarga. Pero hay muchos pacientes donde, digamos, la indicación de diálisis puede ser una indicación de emergencia. ¿Sí? Digamos, tuvo un ok, pico muy rápido de elevación de la creatinina, pero que quizás la causa principal es una causa obstructiva. Puede ok, ser que el paciente, y lo hemos visto en muchos casos, que tengan litiasis en ambos uréteres. El uréter es el ok, conducto que comunica el riñón con la vejiga. En el caso de que haya esa litiasis en ambos uréteres, obviamente la producción de orina está comprometida. En algunos pacientes amerita una diálisis de emergencia para compensar todas las condiciones del paciente, pero es importante la actuación del urólogo porque necesita eliminar esos cálculos que están obstruyendo ambos uréteres para que la orina luego caiga de la forma adecuada, ¿sí? De igual forma hay pacientes en los cuales tienen cálculos que nosotros llamamos cálculos coraliformes o cálculos que impactan la salida digamos, de la pelvis renal y eso también ok. ocasionar este tipo de situaciones donde está comprometida la producción de orina. Entonces, ahí la actuación tanto del nefrólogo como del urólogo es importante. Ahora, en esos pacientes donde tienen accesos periféricos, ¿sí? A nivel de miembros superiores o a nivel del cuello, realmente está el cirujano urémico el encargado de hacer este tipo de cirugía, que son los accesos, digamos, Ya. permanentes a nivel de los brazos, que son las fístulas Ajá. arteriovenosas, que de alguna forma va a permitir hacer la conexión para cuando salgan los procesos de diálisis. Y también un punto importante que se encarga el urólogo es todo lo que tenga que ver con las diálisis peritoneales, la colocación del catéter para diálisis peritoneal o inclusive los pacientes en los cuales está complicada el catéter peritoneal, donde hay que retirarlos por procesos infecciosos como son la peritonitis. Entonces es importante que también es la actuación del urólogo. Ok, ok. Tenía ese conocimiento de que también el nefrólogo se encargaba de poner el catéter de diálisis peritoneal, pero entonces el encargado principal es el urólogo. Sí, aunque yo creo que eso depende mucho del país. Quizás allá donde tú estás se encarga mucho el nefrólogo, pero acá en Venezuela sí se encarga mucho más el urólogo o el cirujano del urémico. Oh, de acuerdo. Ok, doctor. Doctor, ¿algo más que nos quisiera aportar a este live de conocimiento sobre pacientes renales? Porque lo que estoy entendiendo, ustedes la función de un urólogo más que nada se encargan de un principio de la enfermedad renal y el final que ya sería como el trasplante renal, ¿no? En esas dos Sí, fases son las que más se encargan. ¿Qué sí, estudios, ajá, perdón, qué estudios pero yo creo que hacen? dime la pregunta. ¿Qué estudios hacen normalmente en estas fases, ya sea al principio o al final? Sí, hay un estudio que es importantísimo con que el urólogo trabaja constantemente, que es la ecografía. El Ok, ecosonograma renal nos permite evaluar de forma rápida cómo está el riñón, cómo está la morfología del riñón,
si el riñón está dilatado, que es lo que hablamos de que se llama hidronefrosis renal, ¿sí? Que quiere decir Sí. que quizás hay un proceso obstructivo que condiciona este tipo de alteraciones y este proceso obstructivo de forma crónica puede producir un daño renal y llegar inclusive hasta producir el daño completo del riñón o inclusive pacientes en los cuales puede haber un problema tumoral, cáncer del riñón, que inicialmente hay que hacer la nefrectomía, en este caso una nefrectomía radical, pero que hay que cuidar el otro riñón. Y hay unos pacientes en los cuales se puede presentar inclusive tumores renales bilaterales, que inclusive hay que hacer la cirugía de ambos riñones. ¿Sí? En ese paciente, obviamente, ya está una indicación de que tiene que ir a diálisis inmediatamente. ¿Sí? Entonces, es importante que hay que chequear, por eso es que les menciono que el chequeo preventivo sin llegar a enfermedad renal es bien importante. ¿Sí? El chequeo constante, independientemente de cualquier tipo de patología, que el urólogo realice la evaluación física, realice el ecosonograma renal como parte de la rutina de evaluación, es bien importante en todos estos pacientes. Ok, los chequeos me dice que son cada 6 meses más o menos, que normalmente se debe checar a una persona. Dependiendo, sí, dependiendo. Si hay algún tipo de patologías, lo ideal sería cada 6 meses. Si nosotros estamos corroborando que no hay ningún tipo de enfermedad renal, que el funcionalismo de sus riñones está bien, y esto lo hacemos a través de las pruebas de laboratorio, donde podemos evaluar cómo están los niveles de creatinina, cómo están los niveles de urea. Eso Ok, nos va a permitir, digamos, poder realizar el chequeo digamos, anual. Y parte también de lo que tenemos que evaluar es cómo está, si hay presencia de quistes en los riñones, que también es una condición. hola, hola, Digamos, hola. familiares, como está la política. No, ya sé, aquí está. ¿Ya? Hola, hola. Ya, aquí Sí, estoy, aquí estoy. aquí Acá está. estoy. Sigamos, no, me estaba diciendo, ajá, Sí, que también es importante dentro de estas patologías que tenemos que evaluar de forma preventiva, están las enfermedades por quistes renales, la poliquistosis renal, que en algunos casos son enfermedades familiares y que hay que chequearlas para ver cómo es la evolución de estos procesos quísticos a nivel del riñón. ok, doctor, bueno, ignoren a mi perro, pobre, pero les digo, por ejemplo, ¿cuándo es necesario quitar un riñón que ya no funciona? Porque en muchas ocasiones a mí me han comentado nefrólogos que es una operación riesgosa e innecesaria, pero ¿en qué momentos sí se debe quitar un riñón? Ok, hay una condición que es muy frecuente. Digamos que nosotros tenemos dos tipos de nefrectomía, para decírtelo de esa forma. Tenemos la nefrectomía Ok, por condición benigna y la nefrectomía por condición maligna. La nefrectomía por condición maligna sería la nefrectomía radical, que es el caso de que tengamos, digamos, diagnóstico de un cáncer en los riñones o un cáncer en las vías urinarias, ¿sí? Bien sea la pelvis ok, renal o el uréter, ¿sí? En ese caso teníamos la indicación de hacer una nefrectomía radical. Ahora, en el caso de las condiciones benignas, las indicaciones para realizar este tipo de lesiones y este tipo de procedimientos son en los cuales estemos ante algo que se llama hidronefrosis. La hidronefrosis, al igual que muchas situaciones, se divide en categorías. En el caso de que sea la mayor, la más grave, que sería la hidronefrosis grado 4, que es cuando hay una pérdida de la arquitectura completamente del riñón, digamos que la zona donde se produce el orine está completamente adelgazada. ok, Ya ajá, en algunos pacientes esto es, digamos, se acumula orina aquí en esta zona y esto produce infecciones urinarias a repetición. Hay una condición que se llama pionefrosis, que es que se acumula pus en el riñón, en la pelvis renal. En ok. ocasiones estos pacientes la hacen de forma recurrente, repetitiva, y es indicación de hacer este tipo de cirugía que sería una nefrectomía por condición benigna. En otros pacientes, en algunos pacientes también lo que pasa es que eh, empiezan a hacer procesos de hipertensión arterial asociados al daño de un riñón.
Entonces, en este caso también está indicada la nefrectomía para prevenir el daño del otro riñón, ¿sí? Ok. Entonces, tenemos que sacar el riñón enfermo para prevenir que el riñón enfermo dañe el riñón sano. Entonces, también es una indicación, ¿sí? Y los otros casos, obviamente, son cuando tenemos estos procesos de litiasis renal, donde el cálculo es muy grande y está comprometiendo el funcionamiento del riñón y en algunos casos ya provocó un daño total del riñón y también tenemos que hacer la extracción del riñón para prevenir también procesos infecciosos. Wow, no manches, yo pensé que solo era como una opción y hay miles de cosas que se pueden llegar a hacer. La verdad que se me Sí, ha hecho correcto. súper interesante, doctor, todo esto. ¿Algo más que quiera comentarnos? ¿Algo que debemos de saber nosotros como pacientes renales? Sí, yo creo que independientemente de que sean pacientes o no renales, yo creo que uno tiene que empezar a, digamos, a cuidar si, digamos, el riñón que tenemos y tenemos un riñón sano o, digamos, los otros órganos que tenemos. Y parte de lo que yo siempre le comento a mis pacientes es, tenemos que tener una alimentación sana, tenemos que hacer ejercicio, tenemos que dormir de forma adecuada entre 7 y 8 horas, tenemos que de alguna forma mantener un peso saludable. Muchos de estos problemas a nivel renal son por obesidad mórbida, digamos, ya los riñones no pueden trabajar, digamos, en pacientes que tienen 130, 140 kilogramos, quizás 50 más kilos de su peso ideal, y digamos, los riñones Ok, empiezan a trabajar de forma, digamos, sobrecargada y esto empieza a producir daño en el riñón. Y lo otro, obviamente, es realizar algún tipo de actividad que nos condicione estados de calma, estados de serenidad. Yo le recomiendo a muchos de mis pacientes que hagan meditación, que hagan mindfulness, atención plena, que inclusive a través de una simple toma de un café nos puede claro. ayudar, digamos, a estar tranquilos, a estar relajados, porque el estrés es parte de lo que está condicionando muchos de los problemas actualmente. Claro, estoy totalmente de acuerdo, doctor. De hecho, sí, pues también soy fisioterapeuta y veo muchos pacientes súper estresados también por lo mismo, por el día a día. Incluso, aunque no sean pacientes crónicos o crónicos degenerativos, cualquiera podemos estresarnos, ¿no? Y es un mal común ya ahora en día, ¿no? Es así, es así. Doctor, aquí una pregunta, dice Ayrton, mi padre no me pudo donar su riñón porque tenía doble salida de conducto a la vejiga. Su riñón que me donaría, ¿eso es perjudicial para mí o para él a largo plazo? No entendí la pregunta. Si es perjudicial que le done el riñón, Ajá, que, si es perjudicial porque tiene doble conducto, dice, mi padre no me pudo donar su riñón porque tenía doble salida de conducto a la vejiga, su riñón, que me donaría. ¿Es perjudicial para él? no, realmente para él es muy bueno tener doble sistema. ¿Por qué? Porque si se tapa Ok. uno, tienes el otro. Sí, eso es poco frecuente, digamos alrededor del Ajá, 5% de los pacientes tienen doble sistema renal, pero a ellos les beneficia por ajá. esa misma condición, ¿sí? Ok, qué interesante. Doctor, ahora ya para ir cerrando el live, la verdad está súper interesante, pero nos van a cortar esto. Con respecto al cistograma, ¿es igual lo que estaba diciendo del eco? No, Es lo mismo. la cistografía es un estudio radiológico donde se introduce contraste a nivel de la vejiga para evaluar mucho que tiene que ver si hay reflujo, digamos, este paso de orina desde la vejiga al uréter. En muchos casos hay que Ajá. hacerlo también para evaluar la capacidad real de la vejiga en el paciente antes del trasplante, porque va a permitir también ver cómo es la evolución. Ah, ok. Entonces, esa sería la importancia del cistograma para un trasplante, porque ya que lo piden para el Exactamente. protocolo de trasplante. Wow, qué Sí, interesante. Es que muchas veces, pues no se entiende de que por qué ocupan tanto estudio, si, bueno, es lo que yo he escuchado también de que, oye, me están haciendo demasiados estudios, me van a trasplantar y eso, no sé para qué es esto, y luego no nos explican tampoco a ciencia cierta para qué son las cosas. Entonces, el cistograma nada más es para verificar que estén bien los conductos y que no haya reflujo. es correcto, sí, es correcto. Perfecto. Doctor, pues muchas gracias por estar por acá. No sé si tenga alguna reflexión que nos quiera dar o algo que nos quiera compartir.
Sí, parte de lo que yo les digo mucho también a mis pacientes es que parte de la sanación también está en la mente. Si nosotros empezamos a Claro. crear una vida saludable, mentalidad saludable y emociones saludables, vamos a tener una vida saludable. Sí, y parte de los procesos de sanación empiezan en la mente. Estoy totalmente de acuerdo con usted, doctor. La verdad que, de verdad, muchas gracias por estar por acá, muchas gracias por esta bonita reflexión y por todo el conocimiento que nos ha aportado en este día. Espero que no sea la última ocasión en que nos vemos por aquí en un live. Esperemos más adelante podamos coincidir otra vez. Y pues nada, chicos, muchas gracias a todos los que estuvieron por acá y pues recuerden que vamos a estar aquí pendientes con otros lives más adelante. Doctor, en verdad, muchas gracias por su tiempo. Y pues Muchas esto ha sido gracias a ti todo. por la invitación. Bendiciones a usted y a su familia. Cuídense mucho y nos vemos en un próximo live. Saludos Muchísimas gracias. a usted. Hasta luego.